faltan 3 minutos para que sean las 6 de la mañana. Les damos la bienvenida. Buen día, señora. Buen día, señor. Buen día, Silvio. ¿Cómo te va, mi querido? Excelente, excelente. Todo muy bien con esta agradable temperatura. Una mañana fresca. Sí. Suponemos que la temperatura irá en aumento. Un poco fría, diría yo, ¿sí? Ok. Pero vamos a tener pleno sol seguramente. Sí, sol radiante es el que pronostica la Dirección Nacional de Meteorología para hoy. De eso vamos a hablar en instantes. Y arrancamos una jornada con muchísimas noticias de último momento, procedimientos en curso, detención de personas indicadas de haber perpetrado un millonario atraco días atrás y así son varias las cuestiones que iremos desarrollando. Es así, también 2 accidentes de tránsito, uno en la zona de la autopista, ocurría anoche, una joven que pierde la vida, y también esta madrugada otro choque frontal sobre la ruta 1, ex acceso sur, una colisión bastante fuerte que por fortuna dejó solamente algunos lesionados y daños materiales. Sí, de hecho ya reportaba ese caso nuestro compañero Marcelo Mongelos. Sí, vamos a tener el reporte ciudadano de Marcelo. Y mira que la fila de vehículos que se produce en ese sector muy sensible al tránsito era extensa, y eso nos mencionaba en un video que ya lo veíamos por ahí. Lo de eso y mucho más hablaremos después de los títulos, ¿te parece? Por supuesto, a 10 días de las elecciones. ¿Qué pasó a 10 días de las elecciones? ¿Se censuraron a un medio? Y se dio esa situación. ¿Es censura o no, Silvio? Para mí sí. Sí. Hay que llamar las cosas por su nombre, claro. Hay que decirlo. Sí. Duele decirlo, pero hay que decirlo. Pero finalmente esa censura... Fresca mañana de viernes, ahora sí saludamos al fiscal itálico Adriano Rienzi. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo estás? Un saludo para vos, tu televidente, todos tus compañeros de piso. Gracias, doctor. Culminó hace unas horas nomás este procedimiento en esta clínica clandestina, ¿verdad? O un centro clandestino. Sí, en la realidad culminó hace poco tiempo, pero en la mente continúa. Ya, cuéntenos un poquito cómo se dio la intervención, en qué contexto y qué hallaron en este procedimiento. Bueno, se recibió una denuncia del Mecanismo Nacional contra la Tortura, de prevención de la tortura, donde había personas que estaban siendo sometidas a tratamientos médicos sin consentimiento, de desintoxicación, y también personas que decían que recibían tratos inhumanos y eran coaccionados. Y eran llevados de la calle inclusive para ser tratados. En ese sentido, con el doctor Moreno, el fiscal adjunto del área central, organizamos una operativa interinstitucional con el Ministerio de la Defensa Pública y con el Ministerio de Salud, área superintendencia de establecimientos hospitalarios. Ingresamos al lugar, encontramos 18 personas adictas que estaban siendo rehabilitadas y 4 ancianitos, porque también funcionaba como un albergue de ancianos en el lugar. 22 personas. No médico ni tampoco un profesional idóneo en ese sentido que pueda encargarse de ellos, ni ningún protocolo para la rehabilitación médica, digamos, de las personas. Un protocolo médico, ¿sí? Un protocolo, digamos, pueril, digamos, en ese sentido. Pero sí estuvimos con los forenses del Ministerio Público y las psicólogas entrevistando a cada uno de ellos, donde están bien físicamente, no encontramos ningún signo de una lesión o tortura, como se había mencionado en la denuncia. Y hay informes psicológicos que necesito abordar de las licenciadas que se fueron con nosotros, que se portaron muy bien. Y a ellas le mencionaron que antes, hace 2 meses atrás, había una celda de castigo donde había un guardia que les posaba y que ya se clausuró esa celda hoy en día. Y también lo llamativo también fue la gran cantidad de medicamentos controlados que pudieron ver nuestros forenses, que estaban siendo administrados por estas personas que no tenían ningún respaldo médico, ¿verdad?, para realizar eso. O sea, decía fiscal que alguna vez funcionó allí una suerte de celda con un guardia. Esto a partir de los datos aportados, según entiendo, por algún paciente, ¿verdad? Por los propios pacientes. La mayoría refirió que están bien, que están rehabilitados ya, que quieren quedarse también en el centro. Y
También dos fueron llevados por sus familiares, una abuelita también fue llevada por su familiar. Y también en el ojo los padres por la intervención, porque no hay otro lugar para ir. El Ministerio de Salud hoy tendría que clausurar este establecimiento. Entonces vamos a ver qué pasa con estas personas, porque la Fiscalía está haciendo su trabajo en el área penal. Ya le corresponde a la Defensora de Incapaces y al Ministerio de Salud ver este problema social de dónde llevar a esas personas, y varios padres dijeron que no le van a retirar a sus hijos de ahí y que iban a continuar en el tratamiento. Ya están sobre aviso que no. ¿Es cierto que algunos estaban incluso con orden judicial? Eran órdenes judiciales en el sentido de que eran salidas alternativas al procedimiento, se llama, o sea, por una suspensión condicional del procedimiento, por ejemplo, se le da la regla de conducta de desintoxicarse y se le destinaba a ese centro. Pero el juez que dio la orden, el fiscal que se allanó en ese momento, no tenía el conocimiento que tenemos hoy en día de que no está habilitado este centro. ¿Se entiende lo que voy? O sea, se da orden judicial para un centro en condición irregular. Ahora, la dueña quedó detenida, la dueña del local, ¿es un inmueble en alquiler, fiscal? No sabía precisar si es un inmueble en alquiler, pero la dueña del local en sí, del lugar, hoy fue detenida por presunta estafa, presunta coacción y también privación ilegítima de libertad, que es lo que vamos a darle hoy. A propósito de la privación ilegítima de libertad, estoy encontrando un informe del Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura, año 2016, sobre este mismo centro, en donde ya hablaba inclusive de esto que usted está mencionando. Estamos hablando de una reincidencia. Y decía... Y falleció en esa época un paciente de ellos, en la época del IMA, cuando eso era fiscal de juez. Sí, decía, por ejemplo, el informe que el CTV no cuenta con habilitación para su funcionamiento, por lo cual se debe disponer su inmediata clausura. El CTV realiza internaciones compulsivas o involuntarias equiparables a la privación ilegítima de libertad. Ya mencionaba eso usted recién. CTV analiza medios que constituyen malos tratos, siendo la falta de acción de parte del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, la ausencia de dispositivos. El informe realmente en ese momento era lapidario y correspondía al momento en el cual, como decía Silvio esta mañana temprano, como lo refuerza usted, fallecía un paciente. Acá en una parte de este mismo informe dice que las cosas han empeorado. Proceder a la clausura inmediata, la investigación y aplicación de normativas vigentes para la apertura de procesos administrativos, prohibir el ingreso de nuevos pacientes salvo casos de urgencia y así. Por ejemplo, en ese entonces solo contaban con un enfermero para la atención de 38 personas internadas. Ahora, ¿cuántas personas habían? 22 total. 22. Un administrativo y a un encargado, digamos. Después no encontré ningún enfermero ni ningún médico. Pero 22 personas alojadas allí, ¿verdad? Sí. 18 personas había encontramos, más 4 ancianitos. En ese momento, inclusive, una persona estaba esposada cuando llegó la comisión del mecanismo de prevención. Aquella vez. Sí. O sea, estamos hablando de hechos... ¿Cuánto tiempo pasó que no pudo poner en documentos ni contratar personal idóneo? Claro. O sea, ¿y quién suministraba estos medicamentos bastante delicados, doctor? El caso de Midazolam y creo que hay... Estos medicamentos supuestamente son suministrados por psiquiatras particulares de cada uno de los pacientes que le ponen a sus familiares ahí. Ahora bien, yo no vi ninguna receta médica y espero que el sanatorio lo presente. Claro, precisamente encontró algún tipo de documento, algunas carpetas, bibliorato de los pacientes, en fin, el historial médico. ¿Perdón? Entre comillas, encontramos historiales clínicos de los pacientes, encontramos algunas autorizaciones firmadas por los propios familiares. Lo que no encontramos son facturas, ni tampoco un protocolo médico, científico que esté aprobado para la rehabilitación de esta persona. Ahora bien, los familiares se enojaron con nosotros, porque no tienen otro lugar donde llevarle y prácticamente tomaron esto como una injusticia, porque tienen miedo que a su hijo le maten en la calle. Es cierto, pero el Ministerio Público no puede resolver esos problemas sociales más que investigar los hechos punibles. Y eso, algunos familiares decidieron que su hijo se quede en otra y están sobre aviso. Ya no podemos obligarles, ¿verdad?, a que le saquen de ahí a las personas. Ya se tienen que encargar de eso el Ministerio de Salud. Claro, esto tiene un altísimo costo, la internación mensual de un paciente en un centro privado. Ahora, ¿cómo sigue hoy la diligencia fiscal? Yo la tuve la dueña para indagatoria. Hoy continuamos con su indagatoria. No sé si imputar ya hoy o no, esperar los demás informes para hacer una
imputación acorde con los hechos, porque ahora tenemos hechos muy mezclados, se entiende lo que son 18 personas que se tienen que analizar cada uno su situación. Los forenses dijeron que estaban con buen ánimo de salud, los psicólogos, creo que 1 o 2 nomás se quejaron por el tratamiento que recibían. Y antes, hace 2 meses atrás, había una celda de castigo donde se les posaba también a las personas. Esa celda ya no está, no se encuentran ahora es una pieza, digamos. Ya. Pero imagínate que decían que es un albergue nada más y no una clínica, pero tenía un consultorio de tratamiento, así le llamaban. Bueno, hay mucho que investigar todavía. Gracias, fiscal, por el tiempo. A ustedes, que tengan buena mañana. Igualmente, señor fiscal Itálico Rienzi. Silvio, salvo el hecho de que en el año 2016 falleció una persona, la situación es calcada. Y sí, realmente, de la misma manera seguía operando. Pero alguien, o sea, no sé si había... Alguien permitió que vuelva a operar. Falta de Silvio. control. Imagínate que el propio Poder Judicial autorizaba la internación de un paciente en ese sitio. Sin embargo, el sitio nunca tuvo la habilitación debida por parte de la cartera de Salud Pública, ¿verdad? Ahora, le hizo un seguimiento, no, porque si en el año 2016 el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ya había clausurado por situaciones de violaciones a derechos humanos, ¿por qué volvió a operar y a funcionar? ¿Y por qué no hay control? Porque clausuraron ese local. Entonces, ¿qué hicieron? Se mudaron y se instalan en otro sitio hasta que nuevamente se produzca otra intervención. Te puedo decir que por cada paciente, como mínimo, el centro estaba cobrando una muy buena suma de dinero, porque albergar o internar a un paciente con problemas de adicción, eso cuesta muchísima plata.